Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más aquí a tu canal Hello. Soy EvenP y te doy la más cordial bienvenida. Estaré acompañándote durante estos minutos. Hace 2 meses las autoridades brasileñas recibieron una denuncia anónima y acudieron a rescatar a una mujer. Ella llevaba trabajando por varias generaciones de una misma familia en los últimos 72 años de su vida. Sin remuneración alguna, había servido como esclava prácticamente toda su vida. Los padres de la mujer trabajaban en una finca para los Matos Maya, en la que ella nació, pero a los 14 años aproximadamente la enviaron a trabajar a la casa de los Matos Maya, donde pasó las últimas 7 décadas sirviendo sin remuneración para 3 generaciones de esa familia. Sin embargo, los Matos Maya aseguran que no han cometido ningún delito y que la mujer es un miembro más de la familia. Pero el inspector que lleva el caso estima que no es así, que ella vivía en un estado de total sumisión y sus patrones hablaban por ella y hasta tenían todos sus documentos. Las autoridades recibieron una denuncia anónima y acudieron a esta vivienda. Cuando comprobaron la situación en la que vivía esta mujer, la sacaron de la casa y la llevaron a un asilo al cuidado de los servicios sociales. Según el diario El País, las autoridades de Brasil rescataron a casi 2.000 personas explotadas como esclava el año pasado, 27 de ellas en trabajos domésticos. La mayoría de las personas esclavizadas en Brasil son negras y un alto porcentaje proviene del noroeste del país. Y con respecto a la mujer rescatada, se desconoce su nombre porque aún no ha sido divulgado por las autoridades, pero sí se sabe que tiene 86 años, que es negra y que fue explotada por una familia apellidada Matos Maya. Es la víctima del caso de esclavitud contemporánea más prolongado descubierto hasta ahora en Brasil. Su historia fue divulgada este viernes pasado, precisamente en el día en que se conmemoran los 134 años aniversario desde que la princesa Isabel firmó la abolición de la esclavitud. Cuando la anciana fue rescatada de una vivienda en Río de Janeiro hace 2 meses, dormía en un sofá a las puertas de la habitación de quien era su patrona, también octogenaria de la misma edad de la señora. La Auditoría Fiscal del Trabajo la localizó allí tras recibir una denuncia anónima. La víctima está desde entonces en un asilo de cuidado de servicios sociales, intentando adaptarse a la libertad, a tomar sus propias decisiones. Todo un desafío tras una vida entera aislada del mundo, más allá de 4 paredes en esta casa. Brasil abolió la esclavitud en 1888 después del resto de los países de las Américas. El inhumano régimen estuvo vigente durante 350 años y hasta sus puertos fueron trasladados en barcos negreros 5 millones de personas, más que ningún otro país del continente. Por eso, sus afectos son muy evidentes en la desigualdad que desgarra la sociedad brasileña hasta la actualidad. Los ciudadanos negros viven menos y son más pobres. Y en los Estados Unidos, 3 hombres fueron sentenciados a penas de prisión federal como parte de una investigación de lo que las autoridades dicen fue una vasta conspiración para atraer a trabajadores de Centroamérica para hacer trabajos forzados en granjas en Georgia. Los 3 fueron imputados en causas separadas, pero relacionados con una pesquisa federal llamada Blooming Onion. Las autoridades dicen que los trabajadores agrícolas fueron traídos a Estados Unidos usando el programa de visas agrarias H-2A y que los acusados se beneficiaron de su trabajo pagándole menos de lo debido y forzándolos a vivir en condiciones pésimas. En su mayoría, estas víctimas son traídas desde México y Centroamérica hacia los Estados Unidos, donde tienen que lidiar con condiciones de trabajo brutales e inhumanas, algunas de ellas amenazadas con pistolas y obligadas, en algunos casos, a cavar en busca de cebollas con sus propias manos, ganando solo 20 centavos por cada cubo cosechado. Se sabe también que algunas personas murieron haciendo este trabajo, otras habrían sido violadas en repetidas ocasiones. Y cuando no están trabajando, estos migrantes son detenidos en viviendas abarrotadas e insalubres, con poco o ningún acceso a alimento o agua potable. El sueño americano es una atracción poderosa para muchas personas, pero sobre todo para las personas indigentes y desesperadas en todo el mundo, que son las que enfrentan las peores consecuencias. Y es que donde hay necesidad,
hay codicia por parte de aquellos que intentan explotar a estos trabajadores para su propio beneficio. Los trabajadores extranjeros explotados en parte son admitidos aquí en el país, en Estados Unidos, mediante el uso fraudulento del programa de visa H2A, que es para trabajadores agrícolas, que se ha expandido año tras año. En el caso de Georgia, dada la dificultad que los agricultores tienen para poder encontrar trabajadores americanos. Y una mujer de 43 años, originaria de Florida, identificada como Cristina Gómez, se declaró culpable de una conspiración federal de extorsión que victimizó a trabajadores agrícolas mexicanos admitidos en los Estados Unidos bajo el programa de visa temporal H2A. Y según la investigación, a través de medios coercitivos, obtuvieron miles de horas de mano de obra agrícola físicamente exigente de los trabajadores, todo por un salario mínimo, un salario de hambre, de muerte. Y según la Oficina Federal de Certificación de Trabajadores Extranjeros, Georgia tenía 27.641 puestos de H2A en el año fiscal del 2020, comparado a aproximadamente 5.500 en el año 2010. Georgia ocupa el segundo lugar después de Florida en cuanto al número de trabajadores H2A en su territorio. Bajo el programa H2A, el estatus legal del trabajador en Estados Unidos depende de que permanezca bajo el empleo de la entidad que patrocinó su visa. Se piensa que ese sistema puede poner a los trabajadores en desventaja. En octubre del 2021, el secretario de Seguridad Nacional y jefe del ICE, el señor Alejandro Mayorkas, anunció un cambio de prioridades. En lugar de perseguir a los trabajadores indocumentados que trabajan ilegalmente, como era la norma de las administraciones anteriores, las autoridades ahora están concentrados en los empleadores explotadores y las empresas que violan las leyes laborales. Y por otro lado, los trabajadores domésticos realizan tareas como limpieza, la cocina o cuidado de los niños en el hogar de sus empleadores. Los trabajadores domésticos suelen ser ciudadanos estadounidenses, trabajadores indocumentados o ciudadanos extranjeros que suelen tener uno de los siguientes tipos de visa: el A3, el G5, el NATO 7 o B1. Las víctimas más comunes de este tipo de tráfico son las mujeres. Medios de control similares al trabajo agrícola son comunes. Además, la falta de legislación sobre los deberes y la protección de estos trabajadores facilita la esclavitud contemporánea aquí en los Estados Unidos. Y según la página oficial de ICE, todos los días los agentes de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional, HSI, trabajan alrededor del mundo para identificar, desmantelar y abolir a la trata de personas. Ellos enfrentan cara a cara lo peor de la humanidad: traficantes que se aprovechan del trabajo forzoso y sexo comercial de sus víctimas mediante el abuso físico y sexual, amenazas de daño y deportación, falsas promesas, manipulación económica y psicológica y crueldad. La agencia dice que encuentra a las víctimas de la trata de personas en comunidades en todo el país, en el área de agricultura, industria hotelera, restaurantes, trabajos domésticos y otras industrias, así como también en la prostitución facilitada por el internet, en las calles o los negocios que sirven como pantalla para la prostitución, como los salones de masaje. Más aún, el trabajo forzoso en el extranjero puede ser utilizado para producir bienes de consumo que se encuentran en todo lo que consumimos en nuestros hogares y lugares de trabajo. Estas víctimas son hombres, mujeres y niños de todas las edades y pueden incluir tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros. Muchos de ellos pensaron que habían encontrado un trabajo con buena paga y una mejor vida, solo para que se les destruyeran sus esperanzas y se les obligara a trabajar. Entre otros casos que se pueden destacar, vemos las falsas promesas del sueño americano. 3 víctimas confirmadas y otras 10 potenciales fueron rescatadas de una banda de tráfico sexual que operaban en Georgia, Florida y las Carolinas. Las víctimas eran traídas a Estados Unidos desde México y otros lugares con falsas promesas del sueño americano. Una vez acá, les impedían todo contacto con sus familias, amenazándolas y obligándolas a cometer actos sexuales en todo el área del sudeste. Una de las víctimas manifestó que su tratante la golpeaba de forma habitual. La banda incluso hizo los presuntos arreglos para tomar como rehén a uno de los hijos de una de las víctimas en México para asegurar que la víctima continuara prostituyéndose en los Estados Unidos. La investigación, conocida como Operación Dark Knight, fue prolongada y requirió un esfuerzo conjunto por parte de integrantes del apoyo de la campaña azul. El acecho de los vulnerables, otro caso. En una fiesta de Halloween el 31 de octubre del 2009 en Oxon Hill, Maryland,
el tratante conoció a una niña de 12 años que había huido de su hogar, quien le pidió su ayuda para encontrar un sitio donde alojarse. En su lugar, el tratante, un integrante de la infame pandilla MS-13, con un largo historial criminal, la forzó a participar en el comercio sexual a partir del día siguiente. La tuvo prisionera por más de 3 años, coaccionándola a tener sexo por dinero muchas veces al día en diversos comercios, residencias, apartamentos y hoteles del norte del estado de Virginia. El rescate de la víctima y el exitoso enjuiciamiento del autor de los hechos fueron los resultados de la colaboración entre la Unidad de Lucha contra las Pandillas, la Oficina del ACSI, del ICE y el Grupo Especial de Operaciones de Lucha contra la Trata de Personas de Virginia del Norte. Otro caso de la confianza a la trata. En Chicago, un tratante reclutó y entrenó a 3 mujeres ucranianas y una bielorrusia para formar parte de su familia desde el 2008 al 2010. Dicho individuo les ofreció trabajo, un lugar donde vivir y tuvo relaciones románticas con cada una de ellas mediante engaño. Una vez ganada su confianza, confiscó sus pasaportes y documentos de identidad. Luego las obligó a trabajar largas horas, a menudo golpeándolas, abusándolas mentalmente, extorsionándolas y explotándolas sexualmente. La oficina HSI condujo las investigaciones en coordinación con la Procuraduría del Estado del Condado de Cook y en especial el Grupo Especial de Operaciones de Lucha contra la Trata de Personas del Condado de Cook. La metodología de enfoque en las víctimas de la campaña azul permitió asegurar que las mujeres recibieran los servicios necesarios de asistencia a las víctimas. Las 4 mujeres declararon como testigo federal en el juicio del tratante. Otro caso, encarcelada en su vecindario. La tratante, una ex residente de Georgia y ciudadana de Nigeria, viajó a su país de origen en el 2001 y engañó a una adolescente de 17 años para viajar a los Estados Unidos a trabajar de niñera para ella. Una vez aquí, abusó de la niña golpeándola por no limpiar bien, por no responder lo suficientemente pronto cuando la hija lloraba y por contestarle. Un testigo del abuso, amiga de ella, la ayudó a escapar. No obstante, la acusada no desistió de su intento y viajó nuevamente a Nigeria para engañar a su segunda víctima, la cual fue sometida al mismo abuso y maltrato. Eventualmente, la segunda víctima también logró escapar. Este caso fue investigado por la oficina HSI, el FBI y el Servicio de Seguridad Diplomático del Departamento de Estado. El caso se complicó cuando la acusada abandonó el país durante la investigación. Como muestra del compromiso de quienes apoyan a la campaña azul, la acusada fue hallada y detenida en el aeropuerto de Houston cuando intentaba volver a ingresar al país. Dicha tratante fue enjuiciada y sentenciada con 8 cargos por el jurado federal. Toda esclavitud además exige celdas y carceleros, tal como las conocemos. También esas cosas han cambiado. En el presente te controlan con modernizadas metodologías. Ahora no cubren sus rostros, pero se esconden en nubes de la información. Saben o podrían saber lo que escribes en tus mensajes, las páginas que has visitado, los perfiles remitidos y sobre todo tu paradero. Nacimos libres, pero por muchas circunstancias en la vida nos han programado a seguir ciertas doctrinas, a sumergirnos en comunidades tóxicas que no nos representan ni nos dejan expresar nuestras verdaderas personalidades. Cada parte de nuestra existencia tiene un plan, un objetivo, y debemos descubrirlos por nosotros mismos sin ningún intermediario. Pues existe una verdad que tú mismo debes descubrir sin ayuda de nadie que profese ser un especialista en la vida. No hay mayor esclavo que quien es inconsciente de su esclavitud. Así que te recomiendo leer, investigar, cuestionar, dudar y estudia para saciar todos los días más tu sed de conocimiento. De esta manera vencerás la ignorancia y a partir de entonces empezarás a ser libre realmente. Los estados son esclavos por naturaleza de su constitución o por el abuso de ella. Luego, un pueblo es esclavo cuando el gobierno, por su esencia o por sus vicios, huella y usurpa los derechos del ciudadano o súbditos.
Simón Bolívar. Y si notas actividad sospechosa en tu comunidad, denúncialas llamándola a la línea para pistas ICE al 1-866-347-2423 o envías pistas en línea, que te voy a dejar el link acá abajo en la información de este video. Hasta aquí este video. Déjale un like al mismo si no estás suscrito, gratis y sin dolor, y activa la campana de notificaciones. Espero que les haya servido de mucho esta información. Es algo que se está viviendo, parece que se había dejado en el pasado, pero está muy latente y hay que estar muy alertas con respecto a esta situación. Nos vemos en unas horas. Se me cuidan hasta entonces. Bye, bye.